¿Qué es lo que hay que hacer cuando un sistema político ya está roto, cuando está totalmente quebrado? ¿Hay que mantener las instituciones y buscar una solución gradual o hay que romper con todo y empezar desde cero? Esta pregunta, que prácticamente ronda la filosofía política, estuvo presente en muchos momentos de la historia de la humanidad y sobre todo estuvo presente en muchos momentos de la historia romana. Ya los romanos de la República, en el periodo de la crisis de la República, se habían hecho esta pregunta y habían surgido dos facciones, una que buscaba mantener las instituciones y otra que buscaba un cambio radical, y al final habían ganado los partidarios del cambio y se había instaurado el imperio. Y de la misma manera que la República llega a un punto de crisis absoluta, el Imperio también llega a un punto de crisis absoluta en la crisis del siglo III. Y para solucionar esa nueva crisis también habían surgido diferentes posibilidades, diferentes posturas. Una de ellas, por ejemplo, había sido la postura de Aureliano, quien había buscado restaurar todo, y con eso volver a Roma al periodo de gloria imperial. Pero la solución de Aureliano no había sido la definitiva y eventualmente llega la otra postura, la de Diocleciano, quien entiende que si Roma va a sobrevivir, tiene que una vez más cambiar, y entonces establece la tetrarquía. La tetrarquía como idea política era muy interesante. El problema es que, a diferencia de las facciones políticas de la tardía república, la idea de Diocleciano era principalmente de él. Y si bien la tetrarquía logra desarticular la crisis del siglo III, una vez que Diocleciano deja el poder, la tetrarquía se rompe, porque nadie más allá de Diocleciano creía en este sistema político. El resultado de esto es el nuevo surgimiento de figuras que buscan el control político total, como es el caso del protagonista de esta serie de capítulos, Constantino, quien se convence a sí mismo y también convence a sus seguidores de que Roma en realidad necesitaba un liderazgo fuerte, un liderazgo como el de los grandes emperadores del pasado, porque para Constantino el problema no era de las instituciones políticas, sino de quién gobernaba Roma. Y es que para Constantino, si el Imperio Romano quería sobrevivir, tenía que ser Constantino y solamente Constantino aquel que gobernara. Esta idea política de Constantino representaba un problema para sí mismo, porque para sobrevivir políticamente en Roma había entablado una alianza con otro Augusto llamado Licinio. Si Constantino quería ser el único que gobernase Roma, iba a tener que buscar una manera de deshacerse de su aliado, convertido ahora en su rival. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Con la derrota de Magencio y de Maximino Dacia, la tetrarquía había finalizado y los dos Augustos vencedores, Constantino y Licinio, instauran una diarquía de facto. Esta diarquía parecía estar destinada a durar, porque Constantino y Licinio parecían llevarse bien. Ya de por sí habían sellado su alianza mediante un acuerdo matrimonial. Licinio se había casado con la hermanastra de Constantino, Flavia Julia Constancia. Pero además, cada uno de los Augustos tenía una esfera de influencia definida, y no parecían tener intereses contrapuestos. En el inicio de esta diarquía de facto, Constantino y Licinio promulgan el Edicto de Milán, un documento publicado en el año 313 que sirve como refuerzo al Edicto de Tolerancia de Sérdica que había publicado Galerio. Estos dos edictos favorecían a los cristianos, y el Edicto de Milán lo que hacía específicamente no era solo tolerar a los cristianos, sino que también les confería una serie de privilegios a los sacerdotes de esta religión. El resultado es que el cristianismo ahora no solo era tolerado, sino que también era aceptado. Y esto es algo que parecía ser muy importante para Constantino, así que por ahora parecía no haber ningún tipo de problemas entre los dos emperadores. Ahora bien, las cosas no eran lo que aparentaban. Constantino, en su entrada a Roma después de derrotar a Magencio, había conseguido que el Senado lo declarase como el principal de los Augustos. De hecho, había recibido el título de Maximus Augustus, y esto era un título que llevaba con mucho orgullo. Esto nos dice que Constantino no estaba contento con ser un
coemperador, sino que se consideraba el principal emperador. Y parece ser que ya tenía en la cabeza la idea de gobernar él solo a todo el imperio. Sin embargo, sabía que para que esto fuese realidad, Licinio tenía que desaparecer de la escena política, y si quería que esto sucediese, iba a tener que derrotar a su compañero y ahora rival en batalla. Y esto implicaba una nueva guerra civil, algo a lo que Constantino parece no haber estado dispuesto. Por este motivo, en vez de intentar un nuevo conflicto, Constantino contacta a Licinio con el fin de arreglar quiénes van a ser los césares designados. La diarquía de facto daba paso aparentemente a una nueva tetrarquía, ahora comandada por Constantino. Constantino pretendía nombrar como César a un tal Vasiano, un senador que se había casado con una de las hermanastras de Constantino, llamada Anastasia. Vasiano era a su vez hermano de un funcionario de Licinio llamado Senecio, y por este motivo Constantino había enviado su proyecto a Licinio pensando que simplemente lo iba a aceptar. Si Constantino nombraba a Vasiano, Licinio podía nombrar a Senecio como César, y si tenemos en cuenta que tanto Vasiano como Licinio estaban casados con hermanastras de Constantino, entonces podemos ver que todo el poder en Roma se mantenía dentro de una gran familia imperial nuevamente, como en la primera tetrarquía. El tema es que Licinio se da cuenta de que si acepta este proyecto, entonces va a quedar subordinado a Constantino. Ya no va a ser una diarquía de emperadores iguales, sino una tetrarquía con Constantino como cabeza de todo el imperio. Licinio, quien tenía tantas ansias de poder como Constantino, no podía aceptar esta situación, y entonces empieza a albergar la idea de gobernar él solo a toda Roma. El tema es que si quería gobernar a toda Roma él solo, iba a tener que eliminar a su aliado convertido en rival llamado Constantino. Y en vez de pensar en las consecuencias de una guerra civil, Licinio decide actuar y entonces realiza una conspiración. Convence a Senecio y a Vasiano de que ideen un plan para asesinar a Constantino. El tema es que Constantino se entera de la conspiración y arresta y manda a ejecutar a Vasiano. Y después se contacta con Licinio y le informa de la conspiración y le pide que le entregue a Senecio. Y Licinio, viendo que su plan falló, rechaza el pedido y empieza a movilizar sus tropas, su ejército, y entra en el territorio de Licinio. Se produce un primer encuentro el 8 de octubre del año 314, en lo que se conoce como la batalla de Cibalis. En este primer encuentro se ponen de manifiesto dos cosas. Primero, Constantino es un líder militar mucho más experimentado que Licinio. Y segundo, una vez que Constantino encuentra algo que funciona, lo repite. La batalla se define de la misma manera que la batalla del puente Milvio, es decir, con una carga a gran escala por parte de las fuerzas de Constantino que rompen el centro enemigo y le dan a su bando la victoria. Licinio, después de la derrota, se repliega y Constantino puede empezar a avanzar en el territorio. El segundo choque en esta nueva guerra civil se produce en el año 316, en lo que se conoce como la batalla de Mardia, muy cerca de Filipópolis, la actual Plovdiv en Bulgaria. La estrategia de Constantino para esta batalla es ligeramente diferente. Sí, en un inicio también se realiza una carga a gran escala contra las filas enemigas, pero aparte, el emperador envía a una parte de sus fuerzas a subir una colina que los dejaba en la retaguardia de las filas enemigas, y de esta manera las fuerzas de Licinio quedan rodeadas. Ahora bien, el Augusto de Oriente reacciona rápido y envía a una parte de sus fuerzas a enfrentarse a aquellas tropas de Constantino que lo atacaban por la retaguardia, y de esta manera previene una masacre. Esta batalla no es una victoria tan clara para Constantino, pero al final del día Licinio se tiene que retirar. De todas maneras, hay un gran número de bajas de los dos bandos. Licinio se retira hacia el noreste, rumbo a Augusta Trajana, la actual Stara Zagora, y Constantino lo persigue para el otro lado. Se dirige rumbo sudeste, rumbo a Bizancio. Pensaba que Licinio ya había sido derrotado y que estaba huyendo a sus territorios de Asia Menor. Y esto genera una situación bastante peculiar, porque tanto las fuerzas de Licinio como las de Constantino cortaban el paso de las líneas de suministros que iban a abastecer a sus rivales. Y entonces, cuando Constantino se da cuenta de su error,
decide que es un buen momento de negociar. Y mientras tanto, Licinio también se da cuenta de que estaba en una situación muy incómoda y que iba a ser derrotado. Y por eso, también decide negociar. Los emperadores se encuentran en la ciudad de Sérdica, la actual Sofía, en Bulgaria, en el año 317, y en marzo firman la paz. Licinio cedía a Constantino todos sus territorios al sur del Danubio, salvo Tracia, y conservaba todos los territorios al este del Helesponto. A su vez, los emperadores se comprometían a designar a sus hijos, Crispo y Constantino II por el lado de Constantino, y Licinio el Joven por parte de Licinio, como césares y herederos. Y siendo que los nuevos césares eran los sobrinos respectivos de cada Augusto, entonces ahora Roma volvía a estar gobernada por una gran familia imperial, de la cual Constantino era sin lugar a dudas la cabeza. Constantino establece su sede de gobierno en Sérdica, y Licinio hace lo propio en Nicomedia. Si había algún desacuerdo entre los Augustos, iban a poder resolver las cosas bastante rápido. El imperio volvía a estar en paz, aunque sea por ahora. El tema es que estos desacuerdos no tardan en llegar. A partir del año 320, Licinio empieza a llevar a cabo en su parte del Imperio Romano políticas anticristianas. Sabía lo importante que era el cristianismo para Constantino y entonces consideraba a todos los cristianos, pero sobre todo a los líderes comunitarios, como partidarios de Constantino. Y entonces echa a los cristianos de la corte, del ejército y también de la administración en general. Constantino contempla esta situación y decide intervenir en favor de los cristianos. En el año 324, aprovechando una persecución a un grupo de saqueadores sármatas, Constantino entra en el territorio de Licinio. Y esto es básicamente una declaración de guerra. Al enterarse de que Constantino había entrado en sus tierras, Licinio recluta un ejército y se dirige a su encuentro. Licinio establece un campamento en una orilla del río Maritsa, y Constantino establece un campamento en la orilla de enfrente. Durante días, los ejércitos permanecen inmóviles uno enfrente del otro, hasta que por fin Constantino decide tomar la iniciativa y traza una estrategia. Quiere hacer creer a sus enemigos que va a construir un puente de madera para cruzar el río, y entonces hace dejar en la orilla una serie de elementos que daban a entender que esta construcción iba a pasar, y mientras tanto cruza el río con su caballería por un paso un poco alejado. El resultado es que en un momento determinado Constantino cae sobre el ejército de Licinio totalmente por sorpresa, y al mismo tiempo el resto de su ejército realiza el cruce del río. El resultado es una carnicería. Licinio tiene que huir del campo de batalla y llega a la ciudad de Bizancio, donde se refugia con lo que le queda de sus fuerzas. Constantino lo persigue y empieza a asediar la ciudad. Parecía que la segunda guerra civil entre Licinio y Constantino iba a terminar ahí. Sin embargo, para suerte del Augusto de Oriente, contaba con una gran flota que lo cruza a él y a sus fuerzas hacia el otro lado del Helesponto y después se dirige a apoyar a Bizancio. Constantino se da cuenta de que Bizancio es prácticamente una fortaleza inexpugnable si no se cuenta con supremacía naval. Es muy posible que en ese momento se haya dado cuenta de que esa ciudad, en el cruce de caminos entre el este y el oeste, y con defensas naturales tan impresionantes, sea un muy buen lugar para establecer una capital imperial. La cuestión es que si quiere que esto suceda, primero la ciudad tiene que caer, y entonces envía a su hijo y heredero Crispo al mando de su flota a combatir a la flota de Oriente. Al igual que en otra guerra civil por el control de todo el imperio, uno de los combates más importantes iba a ser en el mar. Constantino sabía que la victoria era imprescindible, era jugarse el todo por el todo. El destino de su imperio estaba en las manos de su hijo. La flota de Licinio constaba de más o menos 200 barcos, y la flota que comandaba Crispo tenía 80. Esto era una enorme desventaja. Sin embargo, Crispo idea una estrategia para hacer que su mayor debilidad se transforme en algo positivo. La flota de Licinio, comandada por Abanto, se encontraba en el estrecho paso del Helesponto. Crispo entonces entra en el Helesponto con su fuerza de 80 barcos y los hace formar de manera muy estrecha, con el fin de poder realizar un frente con la mayor cantidad de barcos posibles.
Abanto, por su parte, no sigue esta estrategia y tiene que formar en muchas filas por lo estrecho de la geografía. El resultado es que si bien Crispo tenía menos cantidad de barcos, su frente de batalla contiene más barcos que el de su rival. Y entonces, cuando las dos flotas chocan, la flota de Constantino obtiene la victoria. Constantino entonces puede concluir con el asedio a Bizancio y después realiza el cruce del Helesponto, donde se encuentra con las fuerzas de Licinio, que ya lo estaban esperando para un último combate. Y Constantino, al igual que en tantas otras oportunidades, define toda la guerra civil con una carga frontal que rompe las filas de su enemigo. Licinio pierde una vez más y se refugia en Nicomedia, y al poco tiempo se rinde. Constantino había prometido a su hermanastra que si Licinio se rendía le iba a respetar la vida. Sin embargo, no cumple con su promesa, y cuando Licinio se rinde, es ejecutado. Un tiempo más tarde también va a ser ejecutado Licinio el Joven. Ahora Constantino es el único señor del imperio, y al igual que tantos otros emperadores, una vez que consigue el poder, decide que es tiempo de reformar. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llega el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscriptos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo nuevos capítulos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos y quieren apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o mediante un aporte mensual en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.